El testículo entonces va a tener, esta es la túnica albugínea, ¿sí? Que es la cápsula gruesa que está rodeando el testículo. Bueno, como no vieron el video, pues imagino que no saben muy bien de qué estoy hablando. Entonces, esto es lo que está envolviendo el testículo. Cada testículo está revestido por una cápsula o un, ¿sí? Que lo está revistiendo de tejido conectivo denso y regular, es gruesa, y a eso se le llama la túnica albugínea. Bueno, de él derivan tabiques, pero lástima esta sección tan pequeña que tenemos, no nos muestra ningún tabique, pero ya los conocen, ¿cierto? Que son derivados, y lo que hace es subdividir en grupos los túbulos seminíferos. ¿Cuáles serían los túbulos seminíferos? Serían cada una de estas estructuras que vemos ahí, es un túbulo seminífero, el cual está compuesto por una capita delgadita, si la pueden ver, a eso se le llama la túnica propia, y un montón de células que a eso se le llama el epitelio seminífero. Ese epitelio seminífero está dividido en dos: células de Sertoli y células espermatógenas. Y las células espermatógenas están en diferentes estados de maduración que ya vamos a ver una por una, porque me las tienen que identificar. ¿Listo? Entonces tenemos túnica albugínea, túbulo seminífero, túnica propia. Si lo vemos de lejos, obviamente no podemos identificar nada, entonces solo ya vemos epitelio seminífero. Observe que en medio de varios túbulos seminíferos hay regiones como más grandecitas, ¿cierto? Con vasos sanguíneos. A eso se le llama túnica vascular. Y ahí están localizadas unas células que son las células intersticiales de Leydig, las cuales producen la testosterona, que es una célula endocrina. Por eso hay vasos sanguíneos en esta región y está compuesta por un tejido conectivo laxo, por eso es granulado. ¿Listo? ¿Quedó claro? Repito nuevamente: túnica albugínea, túbulos seminíferos, túnica propia, epitelio seminífero. Esta región es túnica vascular. Vamos a verlo de cerca. Ahí está, vamos a ver una túnica vascular que se ve bonita. Ahí están, esta está bonita, esta está grande y se ve bien. Miren. Estas células grandes, con un citoplasma como más claro, son las células de Leydig. Vamos a colocarla acá en el centro porque la voy a ampliar más. Ahora sí. Miren, son fáciles de identificar porque son bastante grandes, porque son células secretoras. ¿Listo? Siempre están por ahí cerca los vasos. Mire, por ahí está también. Todas estas que se le ven como un citoplasma bastante grande, esas son las células de Leydig. Por allá, esta era la que vimos acá antes. ¿Se ve? Ahí se ven bastante diferenciadas. Algunos son fibroblastos, ¿sí? O células endoteliales que no tienen nada que ver. Mire la diferencia en tonalidad y se ve pues más claras, más grandes, porque son células secretoras. Y a esto es lo que llamamos túnica vascular. Ahora, esto delgadito de acá es la túnica propia de cada túbulo seminífero. Vamos a ver uno de esos túbulos. Aquí puede ser. Ahí vemos una parte de un túbulo. El túbulo sería todo. Esta es la túnica propia. Y acá vamos a ver las diferentes células. Vamos a tratar de identificarlas. Son las primeras, estas cuatro que tenemos acá, y esta que tenemos por acá. Mire que son redondas y condensadas. Estas se llaman espermatogonias, o algunos le dicen espermatogonias. ¿Listo? Estas se dividen por mitosis. Acá la división es meiótica. ¿Pero por qué se habla de mitosis? A ver si alguien se acuerda de biología o nunca vieron meiosis allá. ¿Sí vieron meiosis? Sí, pero no me acuerdo, ¿cierto? Lo que pasa es que en la meiosis primero hay una mitosis. ¿Por qué? Porque tiene que producir nuevas células para que sigan el ciclo, porque si no, ¿qué pasaría? Se extinguiría el ciclo, ¿cierto? Al dividirse, si no hay nueva producción de nuevas células,
el ciclo acabaría, ¿cierto? Entonces, siempre en la meiosis, primero hay una mitosis que va a formar nuevas células de la primera etapa, que sería la espermatogonia en este caso, y algunas de ellas pasarían a la siguiente etapa, que sería el espermatocito primario. ¿Cómo vamos a identificar el espermatocito primario? Fácil, se le ven los brazos de los cromosomas. Entonces, todas esas que se le ven así como bracitos, como líneas, como lo quieran llamar, son espermatocitos primarios. ¿Listo? Y lo que se le ven, en realidad, sí es lo que acabé de decir, son cromátidas, o sea, bracitos de cromosomas. ¿Listo? Entonces, todas estas, así que se ven como raras, ¿cierto? Que se le ven como, no, esta no, perdón. Estas así que se le ven como bracitos. Mire, esta está muy bonita. Son espermatocitos primarios. Bueno, ahí en el texto, que les voy a pasar ahorita, va a decir que pasan del compartimento basal, o sea, de la base, hacia el luminal. Quiere decir, hacia la luz. Siempre que vaya evolucionando las etapas, van siempre todas hacia la luz. Bueno, en el espermatocito primario, que es este que estamos viendo, ahí sí empieza la primera división meiótica. ¿Listo? Pasa a la siguiente etapa, que son los espermatocitos secundarios. Fácil de identificar, se parecen a una espermatogonia, pero observen, son más pequeños. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, todo este grupo, todo esto que vemos acá, se llaman espermatocitos secundarios. Hay un autor que no me gusta esa clasificación, que a todos lo llama espermátide. Lo llama espermátide, pero entonces a las otras etapas también le llama espermátide temprana y a la otra etapa le llama espermátide tardía. Entonces, no. Tomemos la clasificación que digo. Espermatogonia, espermatocito primario, y estos serían espermatocitos secundarios. ¿Listo? Ahora, tenemos ahora sí las espermátides. Ahora sí las podemos clasificar en temprana o tardía, porque darle 3 clasificaciones de espermátide quedaría como raro. Entonces, ¿cuáles serían? Una espermátide temprana sería algo como este grupo, donde se ve todavía como circular, pero se empiezan a ver los organelos, se empiezan a diferenciar, ¿cierto? Lo negro hace la cabecita, el resto es el citoplasma. Y una espermátide tardía ya es el que tiene la forma de cabecita, a veces medio se le alcanza a ver la cola. ¿Qué es lo que pasa acá? En esta etapa, los que tienen aún citoplasma, mire esto, siempre tienen como forma de lágrima, eso es característico. Estos eliminan su citoplasma, su exceso de citoplasma, y eso lo va a fagocitar otra célula que se llama la célula de Sertoli. Entonces, eliminan el citoplasma, esa célula de Sertoli lo fagocita y generan los organelos, que sería la cabeza, o sea, la diferenciación, y el flagelo, que sería la cola del espermatozoo. ¿Listo? Bueno, acá en esta, lástima, no veo ninguno. Lo que nos falta sería la última etapa, que sería el espermatozoo como tal. ¿Listo? Pero yo tengo fotografía, no, placas de espermatozoos por solitarios, si los quieren ver. Ahora, nos queda una célula, la célula de Sertoli. Vamos a ver si la encuentro por acá. No veo ninguna. Ah, sí, acá hay una. No sé si está bien. No le veo el núcleo. A ver. Una célula de Sertoli. Busquemos una que esté bien diferenciada. Es una célula como esta, o como esta, bastante grande, pero con núcleo central. A ver, una que esté bien diferenciada. Mira, aquí tenemos el núcleo y el citoplasma. Eso sería una célula de Sertoli. Aquí no están tan bonitas las de Sertoli. Mira, aquí las formas del primario, este está súper, miren cómo se le ven los cromosomas perfectamente. Esta de Sertoli está muy baja, pero esta sería una de Sertoli que vemos acá. Espermatogonia, espermatocitos primarios, todo esto espermatocitos secundarios, espermátide. ¿Sí ve? Esto tiene una forma diferente, además que se ve más pequeño. Mire, estos son espermátides, ahí fue que se desprendieron, ¿cierto? Mire, este ya tiene forma de cabeza, estos serían tempranos, los más redondos, y estos serían ya un tardío. Y ya los que se le ve la cola como tal serían los espermatozoas. Mira, acá hay otra de Sertoli, no se ve muy bien, las demás no se ven tan diferenciadas.
Bueno, mire, todo este grupo son puros espermátides. A diferencia de espermatocitos secundarios, vean la diferencia en tamaño, ¿no? ¿Sí? Puros espermátides. Este grupo. Algunos túbulos seminíferos quedaron cerrados, otros abiertos, pero se ven diferentes. ¿Sí? Este está cerrado casi totalmente y este se ve abierto. Sí, eso es por el corte. Mira, ahí está esta desarrollo, se ve. Ahí está, citoplasma y núcleo central. La desertólica es para protección, produce enzimas y produce hormonas también. ¿Sí? Entre las hormonas está, por ejemplo, la antimulleriana, que cuando el feto ya se definió que va a ser macho, ¿cierto? Que va a ser hombre, esta suprime el conducto antimulleriano, que evita que se produzcan los órganos sexuales femeninos. Si no, saldría con los dos sexos. Profe, las que se ven como con el núcleo moradito, ¿cuáles serían? ¿Cuáles que se ven con el núcleo moradito? Estas. Creo que estos van para espermatocitos secundarios. Si vienen de primarios, como lo que hace es condensarse, si ve que acá se ve muy grande, y lo que hace es condensarse y pasa a espermatocitos secundarios. Es que las etapas como que van cada vez reduciéndose y reduciéndose. Las únicas que se ven grandes son espermatogonia y espermatocitos primarios. ¿Sí? Porque en los espermatocitos primarios se amplía por los cromosomas. Pero ya después lo que hace es condensarse. Bueno, eso sería todo lo del testículo. No es complicado. No es complicado. Siguiente. Conductillos eferentes. Vamos a ver qué tal están estos, si no cambiamos de placa. Hay dos estructuras que no vamos a ver de los testículos, que son túbulos rectos, que van a estar en la diapositiva, ni red testicular. De eso no hay placa. Entonces, pues, si no hay placa, ¿cómo los vamos a ver? ¿Sí? En teoría saldrá, pero acá en práctica, pues, obviamente no las vamos a poder observar. Siguiente se llaman conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes son los encargados de llevar los espermatozoos de la red testicular, ¿cierto? Porque el inicio es túbulos seminíferos donde se producen, pasan a los túbulos rectos, de los túbulos rectos pasan a la red testicular, que son los que recogen todos los espermatozoos, de la red testicular pasa a los conductillos eferentes y los conductillos eferentes lo pasan hacia el epididimo y el epididimo los pasa hacia el conducto deferente. Bueno, entonces, los conductillos eferentes, que son estos, ahorita miramos uno mejor, está ahí como regular, tiene la característica de poseer un epitelio cúbico simple y cilíndrico simple. Hay cortos y cilíndricos. Los cúbicos son normales y los cilíndricos tienen cilio, por eso en algunos casos se le alcanzan a ver como pelitos. ¿Sí? Mire que no es constante, sino hay espacios porque los cúbicos no tienen, pero los cilíndricos sí lo poseen. ¿Listo? Va a tener fibras de músculo liso, por eso saca núcleos alargados, fibras de músculo liso y algo de tejido conectivo laxo que no se ve muy bien. Vale, por acá sí se ve granulado, por ahí está el tejido conectivo laxo. ¿Listo? Esa sería la característica de los conductillos eferentes. Vamos a buscar uno que esté mejor, que están como felices. A ver, están como pálidos. A ver la otra placa. Bien, de aquí para allá, ese pedimos, de aquí para allá, son conductillos eferentes. Estos están más oscuros, están más bonitos. Otros están como muy pálidos. Ah, eso sí se ve bien. ¿Sí? Mira, ahí le ven en algunos cilios. Tienen regiones de cilíndrico y regiones de cúbico. Muy característico de este. Entonces, estos son conductillos eferentes. Mira, ahí se ven algunos con cilíndrico, algunos con cúbicos. Muy característico. Simple, ¿no? No son estratificados. Bueno, el siguiente serían los
o el conducto en realidad de epididimo. El conducto de epididimo es muy contorneado, al ser tan contorneado, por eso salen varias secciones. Bueno, este tiene un epitelio pseudoestratificado. Entonces vamos a ver diferentes cortes. Mira, aquí lo tenemos. Ahí están las células basales, las células cilíndricas y los estereocilios del final, ¿cierto? Ese sí es fácil de identificar. Los estereocilios son supremamente largos. Ahí los podemos apreciar. Verá. Esto es lo que llaman ahí el penacho, ¿cierto? Que es la parte gruesa. Y ahí se ven las células cilíndricas. Algunos cortes me quedaron como diagonales, por eso no se ven bien las células cilíndricas. Por eso hay que buscar que estén bien cortadas. Vamos a buscar uno que esté mejor. Este está lleno de espermatozoides. Todos esos son espermatozoides. ¿Se los querían ver? Ahí están, con su cabeza y su forma. ¿Sí? Bien. Se me olvidó nombrar. El epididimo y en donde terminan de madurar los espermatozoides. Por eso es normal que en algunos cortes pues se vean, hay bastantes espermatozoides. Este está como este pedacito. Mira, ahí está. El epitelio pseudoestratificado. Al igual que el anterior, este también tiene algunas fibras de músculo liso, tejido conectivo laxo, que es característico. ¿Listo? Bueno, entonces epididimo. ¿Sí? Se ve el epitelio mejor cortado. Vamos a verlo de cerca. Entonces, por ejemplo, la otra muestra la utilizo más para lo que es conductillos diferentes, pero mire, este si se ven bien las basales, se ven bien las cilíndricas y los estereocilios. Esta es la de la plaquita que saqué la foto, la que tiene forma de corazón, que por ahí debe estar. Todos estos serían puros cortes de epididimo. Mire, todos tienen la misma característica: células basales, células cilíndricas y los estereocilios al final. Fácil identificar este órgano. Bueno, este va también. Ojo con esta placa. Mire, ahí hay un poco de arterias, un poco de venas. Es que depende de la región donde hayan cortado el conducto, por eso se puede ver o en solitario o con vascularización. Sí, pero yo también les pasé una placa tomada del libro donde lo tomaron también de dos formas. Ahí con más conductos y en solitario. Miren, en este caso, para buscarlo es este. Fácil identificarlo por el epitelio. ¿Sí? No lo van a confundir de pronto que estén enfocando una arteria. Vamos a verlo de cerca. Ahí está. Miren, se ve perfectamente que tiene epitelio pseudo. Células basales, células cilíndricas. Tejido conectivo laxo. Hasta ahí se ve bien. ¿Qué pasa con esta placa? No se ve muy bien la parte muscular. No está muy bien definida. Pero esto debe tener, mira, ahí se me alcanza a ver que tiene una y dos capas. Puede tener dos o tres capas, pero es que no se ve muy bien definida. Y este órgano puede tener dos o tres capas musculares. ¿Sí? Si tiene tres, tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Si tiene dos, tiene una circular interna y una longitudinal externa. Y por último, la adventicia. ¿Listo? Bueno, es un solo conducto, no vamos a ver varios conductos del mismo. Es muy muscular, entonces no lo pueden confundir por el epididimo, que también tiene epitelio pseudo. Mire que esto es puro músculo. La de próstata, observen.
es de tipo alveolar las glándulas, fácil de identificar, ¿se ve? Tiene muchos espacios como laberínticos y es bastante hueca, característica. Miren, estos son trabéculas de tejido conectivo. La cápsula de la próstata es denso y regular con fibras de músculo liso. Entonces, en consecuencia, por eso se ve igual las trabéculas. Fibras de músculo liso con denso y regular. Vamos a verlo de cerca. Miren, ¿se ve? Son puras glándulas alveolares. Ahí está la trabécula, ¿cierto? Denso y regular. Mira, hay vascularización. Se ven algunas líneas más rojas que son las fibras de músculo liso provenientes de la cápsula. Ahora, la glándula alveolar puede tener un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado. Lo importante es que identifiquen la próstata por la forma de la glándula. Estas glándulas alveolares son muy grandes, muy fáciles de identificar. Vamos a verla de cerca. Ahí está, mira. En medio de la glándula, observen, hay presencia de tejido conectivo laxo. Entonces, normalmente se vería así. Y acá en medio va a haber tejido conectivo laxo en medio de las glándulas alveolares. Fácil de identificar, como les digo. Estas glándulas son muy grandes y muy reconocibles fácilmente. Bueno, entonces, próstata. Mira, ahí se alcanza a ver el epitelio. Así que veamos este de cerca. En algunos casos queda mal cortado, por eso no se identifica qué tipo de epitelio es. Y en otros sí se ve bien. Mira, ahí se ve pseudo basales y cilíndrico. Esto es lo que vamos a dejar. Creo que esta no está tan bonita. Vamos a verla. Sí, está pálida por unos lados. No, la otra se ve bien. Está bien. Está bonita. Bueno, la vesícula seminal, entonces, como no han visto, las diapositivas, esta está revestida por una cápsula de tejido conectivo delgada, es esta. Tiene dos capas musculares, una circular interna y una longitudinal externa. Quiere decir que la cápsula es solamente este poquito. Entonces, longitudinal externa, circular interna. ¿Listo? Y esta sería la parte glandular. Mira, estas son unas glándulas muy ramificadas, muy alargadas. Eso es muy característico. El epitelio de la glándula es un pseudoestratificado o cilíndrico, mire, pero lástima que no se alcanza a identificar muy bien de cerca. Sí, está muy oscuro. Pero de lejos se identifica bien la forma de esta vesícula seminal. Bueno, esta sería entonces la plaquita de vesícula seminal. Este también es otro corte. Acá, pero acá no está tan bien cortado. Dejamos esta para la identificación. Vesícula seminal. Esta es la que se secreta antes de la eyaculación. ¿Para qué? Para lubricar la uretra. Entonces acá, esta es la glándula bulbouretal o glándula de Cooper, también llamada. Esta glándula, mira, es muy mucosa. Es también de tipo alveolar, pero ustedes dirán, pero yo no le veo la forma alveolar como una próstata, ¿cierto? Lo que pasa es que acá quedaron muy cerradas, la mayoría. Entonces, miren, estas que están abiertas, ahí sí se le ve la forma. Vamos a verlas de cerca. De cerca van a observar que el revestimiento, a ver, donde nos enfoque bien, ahí. Ojo, esas son células del tejido conectivo, el laxo. ¿Y cómo se ve la forma de las células glandulares? ¿Cómo se ve? Cilíndrica. Quiere decir que estas son solamente cilíndricas, no son pseudo, porque si fuera pseudo se verían redondas aquí. Mire que no son pseudo, esto es laxo, porque a veces lo confunden. ¿Listo? Entonces, esta sería la forma de las glándulas, de esta glándula bulbouretal. Esta se ve perfecta.
es que en las partes que queda gruesa se ve desenfocada. Mira, ahí se ve bien lazo y la forma de estas células glandulares es cilíndrica, pero como son tan secretoras, se ven blancas porque una secreción bastante mucosa. ¿Listo? Por eso la función de esta es precisamente lubricar y proteger antes de la secreción del semen. Bueno, entonces, glándula vulvoretral. Bien. Bueno. El pene, entonces, no sé si vieron el gráfico, pero creo que no, tiene 3 columnas de tejido eréctil. 2 de esas columnas están cerca la una a la otra. Son estas. Miren, una columna de tejido eréctil, otra columna de tejido eréctil. El tejido eréctil es esto rojo. Los espacios son sinusoides, quiere decir vascularización, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar vasos de mayor calibre, porque son los que las arterias te ayudan a llenar esos sinusoides, ¿cierto? Lo que hace es que se llenan de sangre y aprietan las venas. Al apretar las venas, ¿qué va a pasar? Pues la erección. Si las arterias los irrigan, las venas Llenan los los sinusoides. drenan. Los drenan, sí. Pero al apretarlas, No hay no hay regresión de la sangre. Ya sí se mantiene la erección. ¿Listo? Mira, acá esta entonces está unida en esta zona, estos 2 columnas de tejido eréctil. Ya esto se le llama el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso son estas 2 columnas de tejido eréctil. ¿Listo? Entonces, tejido eréctil, sinusoides. ¿Listo? Bueno, ahora están revestidos por una cápsula gruesa de tejido conectivo denso regular, ahí se ve, que se llama la túnica albuginea. Ojo, que acá no hay vascularización grande, ¿ves? También está con algunos sinusoides. Porque afuera también hay denso irregular, pero este sí tiene la vascularización grande. Ahí está arterias y venas, ahí es donde van a posar unas arterias y venas grandes que se llaman las arterias dorsales y las venas dorsales. ¿Listo? Y tenemos la tercera columna del tejido eréctil, esta. El tejido eréctil también igual que el anterior, mucho sinusoide, esta no se ve tan definido, la túnica albuginea, nadie lo alcanza a ver, y está atravesado por un conducto que es la uretra peniana. ¿Listo? Esta sería la uretra peniana. Vamos a verla de cerca. Ahí me alcanza a ver que el epitelio es pseudo estratificado. Ojo, por el corte, en algunas regiones se ve como cúbico estratificado, ¿cierto? Porque quedó cortado transversalmente. En otros sí se alcanza a ver que las células son cilíndricas. Me alcanza a ver. No quedó tan bonito. Bueno, pero esa región está revestida por ese epitelio pseudo estratificado. Esta sería la uretra peniana. Ya esta región, a esta columna de tejido eréctil atravesada por la uretra peniana, se le llama el cuerpo esponjoso. Entonces, cuerpo cavernoso, las 2 columnas del tejido eréctil, cuerpo esponjoso, el que está atravesado por la uretra peniana. ¿Listo? Túnica albuginea, tejido conectivo denso regular, ahí es donde está la gran vascularización de arterias y venas. Y por último tenemos el epitelio. Ojo, este epitelio puede variar, depende. Si fue el corte cerca a el glande, en esa zona, saben que el pene, la piel, ahí se retrae exactamente, ahí está con un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, como en el que está aquí. Pero si se cortara más abajo, saldría con un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, y habría presencia de folículos pilosos. Entonces, depende de donde haya hecho el corte, por eso hay placas donde hay con folículos y hay placas que no, por el sitio donde se haya hecho el corte. ¿Listo? Bueno, eso sería todo lo del pene. No es complicado y es muy diferenciado. ¿Qué hora es? Creo que no. Así. Una cápsula, bueno, no está tan bonita, de epitelio cúbico simple.
Ahí se veía como se veía raro. ¿Listo? Antiguamente a esa cápsula se le llamaba epitelio germinativo, porque tenía la creencia de que formaba los, ahí se llaman folículos primordiales. Casi. El folículo primordial contiene el ovocito. ¿Listo? Entonces, en los ovarios, a diferencia de los testículos, que en los testículos el hombre nace, ¿cierto? Crece, pero las células no se están dividiendo hasta que haya, ahora se me olvidó la palabra. ¿Pubertad? Exactamente, para que se activen y empiecen la división, ¿sí? Pero en cambio las mujeres nacen ya con un número determinado de ovocitos. Bueno, se va reduciendo, pero queda con un número determinado de estos folículos primordiales. Entonces, los folículos primordiales son la primera etapa. ¿Cómo lo vamos a identificar? Mira, son fáciles, son los más pequeños obviamente de todos, pero tienen su característica. Vamos a verlo acá de cerca. Ahí están. Hay varios, perfecto. Van a tener su ovocito, núcleo, citoplasma y una capa de células, observen, achatadas. Tienen que ser achatadas, aplanadas, vean. ¿Listo? Esos serían entonces folículos primordiales. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. Por eso acá, observe que esta placa tiene muchos folículos primordiales, por donde veamos. Folículos primordiales. Antes estoy buscando, le estoy mostrando y antes estoy buscando uno que se vea bien de la siguiente etapa. Bueno, voy a utilizar este que había acá abajo. Este está mejor. Este que está acá. Este lo seguía intentando. ¿Qué le falta ahí? El núcleo. Pero no pasa nada. La siguiente etapa, y antes vemos la diferencia. En la mujer es al contrario que el hombre, que ahí se volvía cada vez la célula más pequeñita. Aquí cada vez el folículo se va a volver más grande. Entonces, la siguiente etapa sería esta. Se llama folículo primario. O, algunos autores, primario con una única capa. Bueno, primario, dejémoslo así. Porque al siguiente lo vamos a llamar primario multilaminar o de múltiples capas. ¿Listo? Primario. Ahí le falta el núcleo. ¿Listo? Ahí está el citoplasma. Medio alcanza a empezar a formarse acá como una capa rosadita. Eso es una capa de glucoproteínas, pero por ahora no está bien definida. Por ahora estaría entonces acá el núcleo que le falta, citoplasma, y observan las células que antes eran achatadas como se ven ahora, redondeadas. ¿Sí? Eso es característico. Y además que el tamaño aumentó. Entonces, folículo primario. Vamos a verlo de menor aumento. A ver qué más podemos ver acá, si está la siguiente etapa. Este primario multilaminar que está aquí arriba está muy mal cortado. Bueno, voy a mostrarles las otras partes. Esto sería, se llamaría corteza. Todo esto hasta acá, y esto sería la médula. Otra vez corteza, todo eso. ¿Listo? Este es el estroma, que es un laxo, donde están todos los folículos. Esta está bonita. Esta está bonita acá, para este. Vamos a ver. Estas dos son iguales. Esta me tocó sacarla de conejo. Sí, no importa. Porque resulta y pasa que los conejos tienen la ovulación, o sea, los periodos como más cortos para. Entonces, por ejemplo, puedo tener en una sola placa casi todas las etapas. Los que ellos se reproducen cada rato. Bueno, creo que estaba mejor la otra. Está muy roja esta. Dejemos esta. Perfecto. Siguiente etapa. Folículo primario
de múltiples capas o multilaminar. Ahí lo aumenté de tamaño, lo reduje de tamaño, perdón. Anteriormente estábamos viendo en 40, pero observe, ya en 40 ocupa todo el campo visual. Este es uno, entonces aquí debe estar la ahí está. ¿Sí? Ocupa todo el campo visual. Este sería un folículo primario de múltiples capas. Lo vamos a ver ahorita así de cerca y ya lo alejamos. También falta el núcleo del ovorcito, ahí está el citoplasma. Mire, acá se acuerda la capa que le dije que se estaba formando en la otra rosadita, acá ya está definida. A esto se le llama zona pelúcida y está formado por glucoproteínas. Va a tener varias capas de células foliculares. Mire, una, dos, acá alcanzado como 3 o 4 capas de células foliculares. Y además de eso, observe que acá se ve como una capa de células fibrosas. A eso se le llama la teca interna. Entonces empieza a formarse lo que sería la teca interna. Esa sería la característica de este folículo que se llama folículo primario multilaminar o de múltiples capas. Quiere decir que estos dos que están ahí son exactamente el mismo. ¿Listo? Este está bien. Este está bien. Folículo primario multilaminar. Folículo secundario, para que vean la diferencia. ¿Qué pasa en el folículo secundario? Tiene lo mismo, el ovocito, la zona pelúcida, varias capas de células foliculares, pero observen, acá en la parte de la teca, acá se ve una teca interna y una teca externa. Acá solamente se ve la teca interna. Listo, acá ya se forman dos capas, mira, ahí se ven diferenciadas. Teca interna hasta aquí, teca externa. Y además, entre las capas de células foliculares, observen que hay espacios llenos de coloides. Eso es característico del secundario. Se tiene que ver así con las dos tecas, más algunos, ojo, algunos espacios dentro de las células foliculares. Y este sería el folículo secundario. Y ahora vamos para la última etapa. Este ya es un secundario, pero va para la siguiente etapa. Se ve que se está formando un solo espacio. Aquí está la última etapa. Ya para la maduración del ovocito. Y mire que es más grande. Mire el tamaño, estamos en el mismo momento. Y mire el otro. Si ve, por ejemplo, le dije que esto ya va para la siguiente etapa. Por ejemplo, no las quise. Este, que está bien definido, y así lo vas a encontrar en todos los. Ahí está el 10X para que se vea bien. En todos los libros. Se llama folículo de Graaf, con doble A y F al final, Graaf. O algunos autores antiguamente lo llaman también graafiano. Entonces, el folículo de Graaf va a tener el ovocito, pero observe que el ovocito que estaba acá central se está trasladando hacia un solo lado. Las células foliculares que están acá se acumularon acá. A esto se le llama cúmulo oóforo, dos O's, oóforo, o algunos autores también lo llaman disco prolígero. ¿Listo? Acá está el ovocito con su zona pelúcida y, mire, aún conserva esa capa de células foliculares. A eso se le llama corona rayada. ¿Por qué? Porque acá ya está maduro y está próximo a liberarse. Cuando se libere, se va con su ovocito, su zona pelúcida, su corona rayada para protección, y es lo que tiene que romper el espermatozoide para entrar en contacto, y se va a generar el primer cuerpo polar, que esto no lo alcanzamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces, por acá, donde está esta acumulación de células, es por donde se va a romper para ser liberado. Por eso el ovocito se está trasladando para este punto. ¿Listo? Se crea un solo espacio. Ya ese espacio, esto es un doblez, eso no debería estar así, se le llama antro. ¿Listo? Entonces esto es el antro, ya no el coloide. Y acá tenemos algunas capas de células foliculares
tiene su teca interna, mire de acá a acá, y su teca externa. Entonces, para identificar este es porque se crea un solo espacio, el ovocito se traslada hacia un lado y está la acumulación de células foliculares, que es el cúmulo óforo o disco prolífero. ¿Listo? Corpúsculo, folículo de Graaf. Ok, entonces, después de esto sí no se lo puedo mostrar, va a haber la ovulación, que es la ruptura y liberación del ovocito. Posteriormente, este folículo que queda vacío va a sufrir una transformación, que es de la teca interna invade esto de nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis. ¿Listo? Y las células foliculares y de la teca interna se transforman en células luteinizadas, ¿qué quiere decir? Productoras de hormonas. Y se transforman en una estructura que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, no sé si lo han escuchado, pues vamos a buscarlo. Fácil de identificar. Ah, miren, ahí nomás está. Este está mejor. Es este gigante que vemos ahí. Ese sería un cuerpo lúteo. Va a tener revestimiento de la teca externa. ¿Por qué? Porque la teca interna invadió, mire, nuevos vasos sanguíneos. Todo esto que era un hueco, ¿cierto? Se llenó de sangre, de fibrina y se transformaron las células. Entonces, todas estas células, voy a mostrarlas de cerca, son células foliculares luteinizadas. Si ve, si la vamos a ver más de cerca, tienen goticas de grasa, característicos de las células secretoras. Mire, bolitas diminutas, ¿cierto? Recuerden las células, las sebáceas o la glándula suprarrenal, las mismas características, ¿verdad? Entonces son células productoras de hormonas, obviamente son liposolubles. Y en medio de estas foliculares, todas estas pequeñitas, a ver si hay un grupo pequeño, pero por acá, todas estas pequeñitas que están por acá, son células de la teca también luteinizadas, productoras de hormonas. Los vasos sanguíneos es por donde van a enviar esas hormonas, obviamente. Y eso sería todo. ¿Claro? Las prolongaciones. Acá iría el epitelio cilíndrico simple, ya lo acerco para que lo vean. El tejido conectivo laxo. Esto que ven acá, estos son núcleos alargados, es el anillo de músculo liso, mire que va alrededor de toda la estructura. Y por último tenemos la adventicia, la vascularizada con epitelio simple plano. El infundíbulo siempre va a tener esta forma, no irlo a confundir de pronto con la vesícula seminal, que tiene la parte glandular algo parecido, pero la vesícula seminal es más muscular. Recuerda que tiene una circular interna y una longitudinal externa. Y observe que esta tiene solo una circular. Además, esta tiene adventicia y la de la vesícula seminal es una cápsula delgada. O sea, son totalmente diferentes. Ahora, si ven la forma cilíndrica de las células, miren, ahí está el laxo, el epitelio cilíndrico, hay vascularización, esos son vénulas, parece que son vénulas, ahorita las vemos de cerca, con mucho eritrocito, se ve en este caso. Aquí está la parte del músculo liso, ahí se ve perfectamente, se ven núcleos alargados, aunque hoy tiene el mismo tono, pero se diferencia por los núcleos y el denso regular y el epitelio simple plano. Bueno, vamos a ver una de esas fimbrias de cerca. Ahí está, se ve que hay dos tipos de células, una más delgadita y la otra más redondita, ¿cierto? Esta sería la ciliadas, ahí se ven los cilios espinal, y estas son las secretoras. Ahí está el laxo, perfectamente. Si es una vénula, vea que tiene solamente una capita. Mire, ahí se ve muy bien. Así de las ciliadas y las secretoras. Se diferencian fácilmente. Acá está la parte muscular. Este es el músculo liso. Y esta es la zona de la adventicia con su epitelio simple plano al final. ¿Ya?
Bueno, este es uno de los cortes. Hay 3 cortes diferentes, pero igual todos son lo mismo. Mire, estos son de la misma muestra en diferentes profundidades. Ahí, mire, si ve, uno más profundo, mire, este está más delgado. Buscamos uno que esté bonito. Este, parece que está como mejor. Está delgado, pero las características, lo de cerca. Ahí está, la fimbría se ve perfectamente, ¿cierto? El laxo, el músculo está delgadito en este caso, y por último la adventicia. Vamos a ver esta zona que está como más clarita. 6 carros. Ahí se ven las cilíndricas, que son las ciliadas, y las secretoras acá se ven bastante pálidas o color azulado, ¿cierto? Es fácil de identificarlas. Entonces, ahí está, mira, ahí se ven todos los tejidos. Fimbría, epitelio cilíndrico simple, dividido en las 2 tipos de células, laxo, músculo liso, acá sí está bien definido, y adventicia. Vamos a ver la tercera placa, ¿qué tal está? Esta está más grande. Mira, aunque son muestras diferentes, pero esta sí va a tender a confundir de pronto con la vesícula. Esta no es la verdad, cuando utilicemos estas dos. Sí, porque esta está más muscular. Sé que está más gruesa, pronto me la confunden con la vesícula seminal. Dejemos la parte. Vagina. Bueno, en este caso lo que están observando ahí es el conducto uretral, eso ya lo vimos, ¿cierto? Con su epitelio estratégica de transición, laxo, se identifica fácil por el laxo y este es el denso irregular. Y acá está el conducto vaginal. Observen la diferencia en el tejido conectivo, ¿cierto? Y el epitelio, ahí se ve de lejos que es el epitelio estratigicado escamoso, a diferencia del transicional, ¿cierto? El tejido conectivo se observa fácilmente que no hay laxo, sino un denso irregular muy vascularizado. Mire la cantidad de vascularización que tiene. Este tiene 2 manchitas, me imagino que la placa. Sí, en la placa. Esto sí es un doblez del tejido. Bueno, vamos a verlo de cerca. Ahí está. Con su epitelio estratificado escamoso. El denso irregular ahí se ve perfectamente, muy vascularizado como se pueden dar cuenta. Acá tenemos la parte muscular. Mira, acá hay presencia de fibras de músculo liso y también hay presencia, según veo, de fibras de músculo esquelético. Quiere decir que esto está cerca al himen donde se hizo este corte. Bueno, entonces, este sería el conducto vaginal. Vamos a ver el otro. Creo que son las placas del mismo corte, de la misma muestra. Se deben ver muy parecidas. Pero el conducto vaginal de este está mucho mejor que el anterior. El conducto vaginal. ¿Dónde está el otro? Ok, no lo veo esto. Y este es el uretral. Lo vamos a ver el vaginal. Está mejor este. Sí, porque no tiene dobleces, se ve muy bien el epitelio. Y está mejor coloreado. Y esa es la misma muestra. Ahí está, epitelio estratificado escamoso. Se ve perfectamente. El denso irregular fibroelástico, muy vascularizado, como pueden darse cuenta. Vamos a la parte, mira, esta también se ve igual. Circular, fibras de músculo liso.
y longitudinal. Mira, ahí está cortado transversalmente. ¿Sí? Que hay presencia de fibras del músculo esquelético. Está fácil identificarlo, ¿no? Entonces, para verlo, creo que vamos a dejar esta placa porque la otra tiene unos dobleces y algo que no me gusta. El epitelio está dañado. Placenta. Uy, qué mal. Bueno, está un poco pálido. Se está descolorizando la cera. Bueno. Amnios, placa coriónica. Bueno, esta afortunadamente quedó más o menos las vellosidades coriónicas bien cortadas. ¿Por qué? Porque no se ven tan cementadas, sino se ve, miren, cómo deriva de la placa coriónica las vellosidades, ¿cierto? Se está ramificando para acá, para allá. Estas, las más pequeñas, obviamente sí quedaron de esta forma, pero mire que se nota que deriva de esta parte central, ¿cierto? Porque la placenta tiene características, las vellosidades derivan de la placa y se van ramificando y dejan espacios entre estas. Entonces, acá lo que tenemos, todas estas son vellosidades coriónicas de diferentes tamaños. Está bien bonita. Lástima que se está descolorizando, está un poquito pálida, pero igual se ve todas las características. Amnios, placa coriónica y todas estas estructuras vellosidades coriónicas. Tienen muchos vasos sanguíneos, porque recuerde que esta muestra puede estar produciendo, perdón, esta placa o esta región está produciendo varios tipos de hormonas. Mira, ahí están, mucho eritrocito, las vellosidades coriónicas en diferentes tamaños, con muchos vasos sanguíneos. Vamos a ver la otra. Creo que es la misma muestra. Sí, se ven exactamente igual. Perdón que la limpie con la bata, pero no tengo que más limpiarla. Ah, este se le rompió el amnios. Mire que no lo posee. Sí, se le rompe el asta. Bueno, no pasa nada. Pero está más oscurita que la otra. Bueno, aquí iría el amnios. Acá hay algo de hemorragia. Bueno, ahí está la placa coriónica. Y acá se alcanza a ver cómo derivan las vellosidades coriónicas. Esta está más oscurita. Ahí está bien bonita. Todas estas son vellosidades coriónicas, placas coriónicas. Ahí lo único que le falta a esta placa sería el amnios. Glándula mamaria. Vamos a verla de lejos y ahorita la vemos de cerca como la vieron en la diapositiva. La glándula mamaria está dividida en lóbulos, que son los segmentos grandes, los lobulillos, que son los segmentos más pequeños, ¿cierto? Esta tiene glándulas de tipo alveolar, quiere decir, dejan un espacio grande en el centro. ¿Por qué se ve lleno? Porque esta es una glándula activa y está llena de la secreción, que en este caso sería la leche, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se ve como si estuviera llena, pero si estuviese vacía se vería el hueco. Entonces, de tipo alveolar. Bueno, en medio hay laxo. Estos son los conductos. Miren, esta fue de la placa que saqué la fotografía. Estos serían con cúbico simple, ahorita lo vemos y verificamos con mayor aumento. Y estos con cúbico estratificado. Vamos a ver más afuera. Conductos más grandes que van a recoger de los conductos medianos, también con cúbico
estratificado. Por fuera, obviamente hay mucho tejido adiposo, que eso es común en las glándulas mamarias, y tejido conectivo denso y regular. Vamos a verlos ahora así de cerca. Bueno, vamos a darle una vista general, mira, ¿cierto? Muchos lóbulos con sus lobulillos, mira ese conducto tan grande, eso es un conducto. Mira ahí el producto de secreción. Mira, acá hay otra muy parecida a la que les mostré. Me gusta esta muestra porque quedó los conductos como se ramifican. Mira otro conducto grande. Más conductos grandes. Bueno, ahora sí vamos a verlo de cerca. Vamos cualquiera, puede ser este. Ahí está. ¿Sí ven? Las glándulas son de tipo alveolar. Ahí está el producto de secreción. Y observen que es solamente una capita, ¿cierto? Y más o menos a partir de este punto ya no se ve una capa, sino doble capita de epitelio. Vamos a ver si la otra está más clara. ¿Cuál era esta? Si quieres les acerco más los conductos. Ahí. Solo para ver la disposición de los conductos. Vean. Ahí está. Cúbicos. Y acá, más o menos, a ver, acá empieza el engrosamiento. Sí, miren, ya por acá empiezan a verse doble capa, que sería cúbico estratificado. De lejos entonces se vería de esta forma. Más o menos en este momento es que yo coloco las muestras. Así que se vea toda la estructura. Bueno, entonces, glándula mamaria. Son dos iguales. Claro, cada una, aunque sea de la misma muestra, los cortes van a ser diferentes. Por ejemplo, en esa, los conductos se ven muy bien. Vamos a ver esta. Mira, aunque es la misma muestra, sí ve que no se le ven los conductos ramificados. Por ahí medio se ve aquel que vemos ahí. Acá hay un conducto bastante grande, eso es un pelo, ahorita lo limpio. Otro conducto grande. Sí, en esta no se ve las ramificaciones que se ven en la otra. Pero observen que tienen sí las mismas características. Ahí está. Ah, mira, este sí se le ve. Este paquetito. Ahí está el lóbulo completo, los lobulillos. Ahí está todo el árbol ramificado. Miren, las glándulas de tipo alveolar ramificadas y el conducto que viene también ramificarse para unirse con ahí el grupo de adenómeros de estas glándulas alveolares. Y terminan en un conducto más grande que posteriormente terminaría en un conducto más grande, por ejemplo, como este. Glándula mamaria. Nos quedaría por ver útero. No encuentro el de útero. Regálame un segundo. Ya busco el de útero. Miren, tenemos entonces útero.
Mira, ahí está. En la fotografía salió bastante pálido, como si no tuviera granulación, pero observe que sí la tenía. Sí, sino que la foto no la tomó como debía. A ver, el revestimiento epitelial medio se alcanza a salir por acá, pero se dañó. Pero ahí se ven las glándulas tubulares con, ¿sí ven? Las células cilíndricas porque derivan del mismo epitelio de la superficie. Vamos a verlo de cerca. Si medio alcanzó a salir el epitelio o no. Si ahí medio se alcanza a ver que sí es cilíndrico. Claro, hay sitios donde quedó mal cortado y por eso se ve como corto. Pero hay sitios donde sí se refleja que es cilíndrico. Si ve que es un estroma bastante largo. Sino que la placa está un poquito pálida, entonces en menor aumento pareciese que tuviera menos cantidad de células, pero en realidad sí tiene abundantes células para ser largos. ¿Listo? Ahí están las glándulas tubulares. Entonces, lo que es el epitelio, el estroma, más las glándulas tubulares, es lo que corresponde a endometrio. Observe que no cabe toda la muestra en el objetivo, ¿no? Entonces, acá se alcanza a salir. Creo que esa fotografía yo la saqué con celular para que saliera toda. Acá tenemos entonces la parte del miometrio, que sería toda la parte muscular. Ahí viene, observen que esta está circular, y más o menos por aquí, por este punto, está transversal. Y aquí tenemos lo que sería el perimetrio, que en sí sería la serosa. Endometrio, miometrio y perimetrio. Estas son células epiteliales provenientes de la vagina. ¿Por qué quedaron ahí? No sé. Lo mismo que lo anterior, mire, lo que sería endometrio, miometrio, este no tiene tanto músculo. ¿Sí? Acá está, es inválido por tejido conectivo, pero ahí está la parte muscular, ahí todavía se ve. Estos son fascículos. Está invadido por este lado. Qué raro. Sí, mire, ¿sí ve? Extraño. Está invadido por tejido conectivo por este lado. Acá sí se ve el perimetrio. Las dos placas son parecidas. Estas dos. Y a ver qué más hay. Eso te lo voy a ver. Sí, este es útero también. Pero este es un corte diferente y no se ve completo el asta. Bueno, es que depende de donde lo hayan tomado. Se ve bien una parte del epitelio, el estroma, las glándulas quedaron cortadas transversalmente. Sé que está diferente el corte. Se ve totalmente diferente. Este no. Bueno, estos son glándulas mamarias, supongo. Sí, esta era la que me había perdido. Ya la encontré. Aquí también para revisarlo con la caja. Listo, eso sería entonces todo lo de sistema reproductor. Ahora vamos con sistemas respiratorios. Empecemos con pulmones, que es el más largo. Sí. Uy, qué bien. Se lo encontramos de primerazo. Este que tenemos. Aumentémoslo. Se ve muy bien. ¿Qué es? Un Bronquio. Bronquiolos respiratorios, ¿seguro todos? Sí. ¿Qué es esto? No sé. Es tejido hialino. Cartílago. Cartílago. Hialino. Y entonces sería un Bronquio bronquio. secundario. Ahora sería secundario o terciario. Secundario. ¿Seguro? Tiene alrededor de toda la estructura. Entonces sería Terciario. terciarios. El terciario Estos son es los más segmentos a los que hace referencia
Puede tener bastantes, puede tener pocos, pero la cuestión es si dar la vuelta alrededor de toda la estructura, ¿listo? Entonces este sería un bronquio terciario. Bronquiolo, como dijo la compañera, no puede ser porque los bronquiolos no tienen cartílago, no tienen glándulas, ¿cierto? Y el epitelio, bueno, acá no se alcanza a ver muy bien, pero mire, es un epitelio pseudo y los bronquiolos puede ser cúbico, simple o cilíndrico, simple o una mezcla de los dos. Profe, los secundarios eran porque qué? Secundarios tiene Porque es todo, cartílago ¿sí? hialino alrededor de toda la estructura, y además que se ven un poco más grandes. Y ahorita ya se van a dar cuenta, mire el objetivo que estoy utilizando, y es aquí, ¿no? Vamos a aumentar acá para que vean que sí es pseudo estratificado el epitelio, al revés. ¿Sí? Ahí se dan cuenta. Acá se alcanza a ver que es basales cilíndricas, acá parece que fuera cilíndrico simple, pero igual acá se ven los cilios del fila, ¿cierto? ¿Por qué en algunos lados queda mal? Pues por el corte, siempre por los mismos dobleces, la forma en que haya quedado cortado. Ahí sí se ve que es pseudo, y en otros lados parece que no, pero sí, sí lo es. Y además que ahí está la presencia de los cilios. Ahí está el lapso, que se ve perfectamente. Ahora sí lo podemos llevar a menor aumento. Ahí se ve el anillo, alrededor de toda la estructura. ¿Cierto? El denso irregular que no está tan denso irregular, y las glándulas seroposas y el cartílago y el hilo. Un bronquio terciario. Mire, este está entre los dos, entre bronquio secundario y terciario. Entonces yo siempre les voy a colocar uno bien definido, ¿sí? Entonces por eso le coloqué el anterior, que sí se ve que es un bronquio terciario. Este está como entre los dos. A ver qué más vemos en esta placa. Bueno, esta placa no tiene mayor cosa. La otra. Mire, esta me ha tocado arreglarla. Me han dejado caer como un montón de veces. Y no la he botado porque tiene unos bronquiolos muy bonitos. Tiene hambre y sueño. Es el bronquiolo que les coloqué. Mire, esto sí sería, ahí está en 4X, esto sí sería un bronquio secundario. Se ve que el cartílago va alrededor de toda la estructura. Bueno, ya le muestro el bronquial. Vamos entonces con el respiratorio. Ah, mira, ahí hay un bronquial al lado, pero es que este no es el que estoy buscando, es que este está lleno de sangre. Aquí hay dos bronquiolos respiratorios que no están unidos a un bronquiolo terminal como el que vieron en las fotografías, pero se ve que es un bronquiolo respiratorio. Están abiertos. Este unido a un conducto alveolar, este está unido a un saco alveolar. Vamos a verlo de cerca. A ver si salen los dos. Ahí se ve perfectamente. ¿Sí ve? Son gruesos, ahí está el epitelio, ahí se alcanza a ver el músculo liso y el denso irregular fibroblasto. No hay presencia de ningún tipo de glándula. Este, por ejemplo, está unido al saco alveolar. Esta esquina, cada una de estas esquinas ya saben que es un alveolo. Mire, ya este está unido a esto que ya sería un conducto. ¿Por qué? Porque hay varios sacos alveolares, ¿cierto? La estructura va a ser más grande. Entonces, estos dos serían bronquiolos respiratorios. Miren, este que está acá es un bronquiolo. Ahorita busco uno mejor, que lo estoy buscando, no lo encuentro. Sé que es diferente, es cerrado, el anillo se le ve perfecto.
para que lo vean de cerca. Entre cúbico simple y cilíndrico simple, ahí se ve laxo, el anillo y el denso irregular fibroelástico. Ahí, por ahí va un vasito sanguíneo y por eso quedó con tantos eritrocitos. Bueno, ya que estamos aquí, utilicemos este o este, que son bronquiolos terminales. ¿Cuál es la diferencia con el bronquiolo que acabamos de ver? Y se me perdió, aquí está. Observe que, aunque, bueno, en este caso quedó cerrado porque puede estar unido a un bronquiolo respiratorio. Mire, no se ve tan plegado, además que el anillo no se ve tan diferenciado como en el bronquiolo. Si se dan cuenta, es una estructura aún más pequeña que mire que me tocó unirlo a 40X. También tiene epitelio cúbico, epitelio cilíndrico, lo va a tener casi lo mismo hasta aquí, lo único es la diferencia, sobre todo lo que es el anillo y en los pliegues, ahí está la diferenciación y el tamaño. Lo voy a colocar en menor aumento. Tarda un poco en cargar. Este y este son dos bronquiolos terminales. Dos bronquiolos respiratorios. El bronquiolo como tal, se ven las diferencias en tamaño. Y este está bien definido. Ah, aquí está. Casi que no lo encuentro. Este creo que fue el que le saqué en las fotografías. Está perfecto ese bronquiolo. En 40X al microscopio se ve cómo salió en la fotografía. Acá mire que la cámara le aumenta un poquito más. No está salido completo. Ahí está, epitelio cúbico, laxo, anillo de músculo liso se ve perfecto y el denso irregular. Este bronquiolo no tiene pérdida. Lo voy a bajar. Sí, mira, así sea el menor aumento, se ve todas las características. Está perfecto esto. Esto es una arteria, esto no tiene nada que ver. Por acá ya ese bronquiolo están mal cortados, tampoco. Este sonido de hace rato está. Bueno, por acá hay, todos esos son bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Ya uno los identifica porque son gruesos y terminan abiertos. Este que está ahí es un bronquiolo terminal, ¿sí ve la diferencia? No pasa nada. Bronquiolo terminal, mire el tamaño, mire como la definición de los tejidos. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre los dos. Bueno, creo que eso era todo. Y el resto son estructuras como alveolos, los redonditos, sacos alveolares, conductos alveolares. ¿Sí? Ahí está dos, por acá. Quedaría uno que es el bronquio secundario, uno que esté bien definido. Creo que en esta placa es el que utilicé para sacar la fotografía. Sí, ahí está. Mira el primerazo. Está perfecto. Epitelio pseudo, se ve de lejos. Calciformes, laxo, anillo, se ve perfecto. Creo que ese está mejor que la fotografía que hay aquí. Y el cartílago alino, miren, alrededor de toda la estructura. Esta estructura no tiene pérdida. Glándulas seromucosas, ahí se ven perfectamente. Por acá está unido a uno de menor calibre, claro, porque ellos se van reduciendo.
Listo, por eso yo les digo que siempre les coloco uno bien definido. Si es un bronquio secundario, que lo coloco de esta forma, que se vea bien el cartílago, que se vea alrededor de toda la estructura. Y si es un no terciario, que se vea que no reviste toda la estructura, porque si no se van a confundir. Porque hay como secciones intermedias. Y de este creo que, mire, por ejemplo, este tiende a confundir, este ya va para terciario. Pero aún tiene mucho cartílago. Y de este fue el que yo le saqué fotografía, que no está completa. ¿Sí? Menor cantidad y en tamaño es diferente. Si este está más pequeño. Entonces, si ve, la cantidad de cartílago se reduce y no está revistiendo toda la estructura. Eso sí ya sería un terciario. ¿Sí? Eso ya sería como un punto intermedio entre los dos. Ay, porque sí. Sí, es que el bronquio se va reduciendo de tamaño. A ver qué más tiene este. Este tiene bastantes secundarios. Mira. Otro secundario. Ahí hay una vena. Este tiene los bronquiolos muy feos, pero eso no lo utilice para los bronquiolos. Es que mire, cada placa tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno. Listo, respiratorio. Vamos a ver nasofaringe. Sí, este no se ve. Mire, por ahí está esófago, de aquí para allá. Pero están las glándulas esofágicas ahí. Sí, y acá está la parte de la nasofaringe. Y allá está. ¿Se acuerda del tejido linfático que hablaban ahí? Por acá hay algo. Mira. Ah, sí, mire, y este tenía, yo no me había dado cuenta. Es que tenía 2 años de no utilizar esta placa. Entonces, no me acordaba bien cómo era. ¿Qué estaba? Ahí está. Así le saqué la fotografía. Donde se ve el epitelio pseudo, ¿cierto? Y en este punto está la transición a estratificado escamoso. Ahí está. Laxo, denso irregular, glándulas mucosas. Y acá está el punto de transición y pasa de un pseudo estratificado con siglas a estratificado escamoso. Esta es la plaquita de nasofaringe. Si se la saco así para no confundirlos con todo el resto de tejidos. Pero mira, ahí está, por ejemplo, lo que dice el texto, que está de cerca a las amígdalas. Mira, ahí está. Faringeas, ¿cierto? Y acá por acá está cerca a lo que sería esófago. Bueno. Esta es la que va. Vamos a mirar la otra dos. Esta me la partieron. Es exactamente igual. Pero está más pálida. Que ya está reparada. Esta también, las tres son iguales, entonces con una es suficiente. No saldría completo. Ahí está. De esta sí voy a mirar qué voy a sacar porque de esta humana como tal creo que no tengo. Tráquea, sí. Aquí estamos mirando tráquea. Ahí está toda la estructura. Este es el músculo que une los dos extremos. ¿Sí? Mira, ahí está uniendo cartílago hialino con la sección de cartílago hialino allá. Lo que pasa es que esto como que lo tomaron de esto no hecho por mí, esto lo tomaron de algún animalito joven. Y por el cartílago no se ve tan bien. Esta es la otra. Esta sí es hecho por mí, pero también es de animal, no me acuerdo de qué fue lo que le saqué.
está mejor esta. Está más detenido los tejidos. Y esta más grande. Mira, ahí está lo que sería la mucosa, el epitelio, el laxo, llegaría hasta acá. Esta sería la submucosa con las glándulas. Está un poco pálida, pero no importa. Ahí se alcanza a ver el pseudo. Mira el cartílago hialino. Vamos a ver el punto de unión por el músculo. ¿Dónde está? Esta sería la zona de la adventicia. Esto es pericondrio, recuerda. Ahí es una mancha. No vayan a confundir. Ahí está. Mira, ahí está el punto de unión del músculo liso. Vamos a ir en recorrido. Y por acá, si no, nuevamente. Ahí está. Entonces, esto sería tráquea. Si las colocara, la colocaría más o menos por acá en este punto, donde se vea unión del músculo liso, cartílago y que se vean los otros tejidos. Tocaría voltearla. Así. Sí, por el tamaño no les puedo colocar más cerca o más lejos, ¿sí? Porque es una estructura pues bastante grande. Iba a utilizar esta, pero no. Esta es pequeñita, pero el problema es que los tejidos no están definidos. Ahí está el epitelio, laxo, hasta aquí. Ahí se ve la diferencia del regular más las glándulas. Músculo liso uniendo al cartílago y al hilo. Bueno, la adventicia acá no se ve por este ladito, pero no pasa nada. Entonces, esta sería la plaquita de tráquea. Y nos quedaría, esto no va, laringe. La laringe, esta es la foto. Vamos a acercarle al epitelio para que lo vean. Está delgado, pero es un epitelio estratificado escamoso. Esto es un conducto que va hacia las glándulas o proviene de las glándulas, que es al contrario. El denso irregular. Ahí están las glándulas seromucosas. El tejido adiposo, cartílago hialino. Ojo, voy a acercarlo para que vean que sí es cartílago hialino. ¿Se ve? Se ve liso, quedó un poco manchado, pero se ve liso, se ve que no es fibroso. Y al final, músculo esquelético. Vamos a ver si esta muestra tiene. Ah, sí, acá hay un poquito. No tiene mucho, pero ahí. Vamos a acercarlo. Ok. Epitelio estratificado escamoso. Denso irregular, lo mismo, glándulas, algo de tejido adiposo. Y esto, aunque no tiene mucho y quedó cortado como transversal, cartílago elástico. Mira, ahí está el pericondrio, las lagunas, y observen que se ve fibroso. Pero lo podemos acercar más. No quedó tan bonito el corte porque quedó esta sección de cartílago transversal. ¿Sí? Se ve fibroso. Listo, tiene el epitelio estratificado escamoso. Tiene el tejido conectivo denso irregular. Vamos a ver cómo está en la parte del cartílago. Así se ve el cartílago elástico. Ahí se ve bastante fibroso. ¿Cómo se la sacaría? ¿Cómo se vería el menú? Ahí está la parte glandular. Si se le sacara la cancela de esta forma. ¿Cómo se ve el micro? Si el micro se ve bien, no sé por qué acá se desenfoca. Bueno, pero mira, ahí está el cartílago elástico. Ahí se ve perfectamente que es fibroso. Y el epitelio. ¿Sí? Si ven cartílago elástico, el epitelio estratificado escamoso en las glándulas, identifican que es
Darín. Darín. No tiene por qué. Labi, sí. O sea, se la puedo colocar o con cartílago hialino, que fue la anterior, o se la puedo colocar con cartílago elástico. Bueno, de todas maneras te voy a dejar foto de esto.